Saludos virtuales, apreciados representantes de las academias de las ciencias. Es motivo de honor y especial complacencia el darles la más cordial bienvenida en nombre del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica, CESPE, capítulo Venezuela, a el foro chat de presentación del libro colectivo denominado Una pedagogía crítica desde la experiencia venezolana. Una producción en la cual se recoge de forma magistral producciones académicas, discernitivas y reflexivas con un profundo estado de arte, ciencia y filosofía, lo que queda revestido en el entramado de sus 11 capítulos secuentes, que paso de seguida sucintamente a enumerar. El número 1 de la doctora Lourdes Linero de Reyes, intitulado El futuro deseado de la pedagogía crítica. Subsecuente, el capítulo 2 de la doctora Jenny Alborada Olivares, cuya producción se denomina La pedagogía crítica como un faro de esperanza. En la continuación, el capítulo 3 del doctor René Orozco, quien alude a la crítica a la pedagogía para construir una pedagogía crítica. En forma continuada, el capítulo 4 de la doctora Crisálida Villegas, denominado Hacia una pedagogía crítica transcompleja. Esta interesante producción va a ser acompañada con el capítulo 5 de la doctora Alicia Uzcategui de Lugo, con su producción denominada Pedagogía Crítica, con enfoque educativo. En la continuación se presenta el capítulo 6, bajo la autoría de la doctora Sandra Jiménez, que recoge en forma estructural experiencias pedagógicas críticas en educación inicial y primaria, lo cual va a ser condensado con la intervención determinante en el capítulo 7 de la doctora María Fernández, con experiencias pedagógicas críticas en el contexto universitario público. Esto, de forma secuente, se acompañará del capítulo 8 de la doctora Noelia Alfonso Villega, Pedagogía Crítica en la UNES, lo cual se acompaña del capítulo 9 de la doctora Alice Bautista, con su producción Experiencias Pedagógicas Críticas en la Universidad de Ciencias de la Salud. De seguidas se presenta el capítulo 10 de la doctora Betty Cardell, quien recoge una reproducción magistral de pedagogía crítica en la formación de la enfermería, una mirada desde el cuidado humano. Y por último, en esta interesante compilación se hace de conocimiento el capítulo número 11, bajo la autoría de la doctora Yesenia Centeno, en el cual se revela la pedagogía del pensamiento crítico en la formación en investigación. Se presenta así a la consideración del directo público académico-científico una verdadera joya de arte académico que pretende que sea socializada y empoderada por académicos de diversas latitudes de la orbe planetaria para contribuir en trascendencia en los procesos dialécticos emergentes y de expansión académica recurrente tras la búsqueda de nuevos procesos de concreción del conocimiento científico. Se declara así formalmente aperturado este interesante foro chat, aspirando sea copartícipe de ese proceso de socialización continuada y de trascendencia científica recurrente. El hombre debe ser constructor de su propia realidad, producto de lo vivido, reflexionando, analizando el contexto donde hace vida, no para adecuarse al confort que le puedan brindar las condiciones del medio ambiente, sino para transformarlo en beneficio de todos. Soy la doctora Lourdes Linero y les presento el capítulo 1 denominado Futuro deseado de la pedagogía crítica. Espero que les inspire a reflexionar y a imaginar un mundo educativo más liberador. Para ello es necesario realizar un análisis del contexto para identificar los desafíos que se deben enfrentar para buscar la transformación social.
Es la realidad, cuando se establece la dialogicidad, la que manifiesta las oportunidades que ella misma ofrece para ser intervenida y transformada. En el proceso de identificación de los desafíos y oportunidades para la transformación social, la pedagogía crítica es un ofrecimiento de enseñanza. Esta permite que los discentes cuestionen, diseñen la supremacía, los fundamentos y prácticas que la generan. Un pensamiento evolutivo se posa en la equidad, igualdad y sobre una verdadera inclusión de los grupos sociales. Les orienta además a procurar la paz y la felicidad social. Se requiere de una propuesta de enseñanza alternativa que se centre en la formación del pensamiento crítico para que desde una conciencia crítica se modelen las dimensiones políticas, económicas, social y cultural con ética en torno a las personas. Al pensar en el futuro deseado de la pedagogía crítica, ocurre un recorrido en el tiempo. Este requiere de un proceso reflexivo y analítico de lo acontecido. Luego de haber considerado los resultados, así como lo que tenemos previsto, se debe hacer un inicio en el proceso de replanificación. Es necesaria la revisión de los procesos pedagógicos, ya que esto trae como beneficio la generación de espirales ascendentes, autorreflexivos, de bucles de planeación, actuación, observancia y reflexión que permitan repensar y reiniciar la educación. Las intenciones y acciones están sometidas a una reflexión continua que hace de la misma una práctica renovada y transformadora. Un gusto, quien les habla, Jenny Alborada Olivares. Dialogaré con ustedes sobre la pedagogía crítica como un faro de esperanza. Un capítulo contenido en el texto Una pedagogía crítica desde la experiencia venezolana. Allí presento una exploración detallada de la pedagogía crítica como un enfoque educativo revolucionario y transformador que desafía las estructuras tradicionales del sistema educativo, destacando la importancia de esta corriente en la formación de individuos capaces de cuestionar, reflexionar y transformar tanto su realidad personal como la sociedad en su conjunto. Y esto se hace a través de un diálogo constante entre la teoría y práctica. La pedagogía crítica se convierte pues en un poderoso instrumento para cultivar valores éticos y promover los derechos humanos. Se parte de los fundamentos iniciales de la pedagogía crítica, donde se destaca la reflexión del estudiante como un pilar fundamental y la necesidad de un enfoque que entrelace teoría y práctica para fomentar una formación crítica, resaltando la influencia de pensadores como Paulo Freire y Henry Giraud en esta corriente de pensamiento, así como lo importante que es estas corrientes de pensamiento en el contexto venezolano, donde se ha desafiado las normas educativas establecidas y se promueve un enfoque comprometido con los valores éticos y los derechos humanos. De igual manera, se aborda los desafíos de las estructuras educativas tradicionales que se centran en la transmisión pasiva de conocimientos y limitan la participación activa de los estudiantes, evidenciando la necesidad de reformar estas estructuras para preparar a los estudiantes para un mundo en constante cambio, donde se requieren habilidades como el pensamiento crítico y la creatividad. Asimismo, se abordan las tensiones y esperanzas asociadas con la pedagogía crítica en el siglo XXI, especialmente en el contexto venezolano,
donde se busca formar ciudadanos críticos y comprometidos con la transformación social y cuya contribución, como las figuras de Luis Antonio Bigot en la promoción de una educación transformadora y liberadora, donde la interdisciplinariedad como enfoque es un elemento fundamental. Finalmente, pues, se examina la relación entre la pedagogía crítica y la educación en derechos humanos, señalando el papel de la promoción, de promocionar valores éticos y la construcción de una sociedad más justa y equitativa, en donde se hace importante cultivar el pensamiento libre y crítico, así como la necesidad de fomentar prácticas inclusivas y tolerantes en el ámbito educativo. Mafalda, la contestataria, como fue subtitulada en una publicación italiana, con una vida literaria relativamente corta entre el 29 de septiembre de 1964 y el 25 de junio de 1973, es un personaje creado por el humorista argentino a quien prefiero asumir como filósofo, Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido bajo el seudónimo de Quino. Ella es el ícono que hemos escogido para caracterizar nuestro capítulo, que invita a criticar la pedagogía para construir una pedagogía crítica. La Mafalda crítica fue y es un personaje que se mantuvo y mantiene en una permanente observación de la vida cotidiana desde el enfoque del viandante, capaz de generar reflexiones de lo que sucede en el contorno y entorno material. Mafalda en nuestro trabajo se transforma en el estudiante experto, uno de los actores protagónicos que puede animarse a despertar profundas reflexiones que detonen en el ignoto lector de nuestro trabajo el ánimo por hurgar sin disculpas en una situación que necesita ser abordada desde el pupitre. Quizás el capítulo pueda ser interpretado como una manera elemental, simplista o hasta prosaica de observar el fenómeno de la pedagogía, pero es indiscutible que en esencia el acto académico trata básicamente de un servicio multidimensional donde no debe considerarse a la crítica como un derecho o propiedad exclusiva de uno solo de los dos actores que participan en la trama, ya que ello conduciría, como actualmente ocurre, a obtener un resultado incompleto y por ende defectuoso e ineficaz. A los efectos del enfoque que asumimos en este análisis, es preciso entender a la pedagogía como ese proceso activo que, aun cuando ocurre de manera básicamente inmaterial, tiene en la práctica resultados indiscutiblemente materiales. En una pedagogía que ya pudiéramos tildar de clásica a la luz de la actual e innegablemente estrepitosa revolución científica, aún se sigue viendo al docente como el proveedor activo del servicio y al estudiante como el pasivo receptor consumidor del mismo, y cuando entonces nos referimos al acto de criticar la pedagogía, nos atrevemos a dirimir la situación que se observa entre la teoría y la práctica para decidir hacia dónde dirigir los fuegos, es decir, los esfuerzos, hacia la ciencia o hacia la técnica. Proponemos en nuestro capítulo criticar la técnica, es decir, la práctica pedagógica, y ello implica e impone ubicarse en el campo donde juegan los dos protagonistas estelares del fenómeno que se pretende criticar, el docente y el estudiante. Proponemos escoger una ruta práctica para la investigación necesaria que, partiendo del docente como actor de carácter y fuente primaria del conocimiento y a la vez detonante del proceso que inicia con la percepción, nos lleve a bajar el análisis de la pedagogía al plano material, a los fines de trabajarla en la dimensión de lo no abstracto, y para ello nos ha parecido apropiado hacer un ejercicio de analogías utilizando leyes aplicables a las variables físicas, partiendo de que el conocimiento, si bien no se crea de la nada, tampoco se destruye al tener la capacidad de transformarse transformando. Hemos considerado incluir en el proceso la participación dialéctica de un elemento diferenciador con respecto a otras investigaciones, el estudiante experimentado. Suerte quizás de incómodo e ineludible personaje como aquel alien de la vieja película El octavo pasajero.
La investigación que en el capítulo nos atrevemos a proponer conduce a la construcción de una pedagogía valiente, para la cual sus actores, fundidos en el rol común de estudiantes expertos y autocríticos, tengan la posibilidad de hacer aportes en medio de un ejercicio dialéctico, criticando los métodos y personajes de la pedagogía práctica, a los fines de mantener a la pedagogía científica en un movimiento continuo que venza las inercias naturales de sus estados de confort, generando una dinámica multidiversa, fielmente intencionada a causar efectos comprobables en el campo de acción, es decir, en la institución, centrada en el aula y definitivamente corresponsable sobre todo lo que ocurre en el pupitre. En síntesis, el objetivo es construir una pedagogía transcomplejizada, es decir, sin temor a ser sencilla, no absolutista ni astringentemente docta, que cada vez y para cada dimensión histórica esté convencida de asumir y demostrar con el rostro al aire que es imprescindible inventar o errar. Voy a iniciar la presentación del cuarto capítulo del libro titulado Hacia una pedagogía crítica tan compleja, señalando que en el texto presenté una nube de palabras con las expresiones de profesores venezolanos acerca de lo que para ellos era la pedagogía crítica, de las cuales escogí para hoy 3. Así señalan que es saber y práctica, que implica promover la profundidad del pensamiento y que para esto es necesario conocer el pensamiento de educadores venezolanos como Simón Bolívar y Simón Rodríguez, íconos en este sentido. Seguidamente escribí acerca de los planteamientos de la pedagogía crítica según algunos autores, de preferencia de los últimos 5 años, sin descartar los clásicos, entre estos Freire, en un subtema que titulé Singularidad de la pedagogía, caracterizándola como problematizadora, emergente, dialógica, que promueve la competencia de argumentar, generadora de cambios, orientadora de la capacidad crítica, que promueve el trabajo grupal como espacio fundamental. Y aquí se hace la primera relación con el pensamiento transcomplejo, que promueve el principio de la sinergética relacional, referido a que el esfuerzo concentrado de un equipo es superior al trabajo individual. En este aspecto es fundamental la interacción entre los actores del proceso educativo. Se da así la apertura a nuevas miradas, donde se complementen posturas clásicas y contemporáneas. Vale aquí señalar que asumo la pedagogía crítica como emergente, es decir, en permanente construcción, para ajustarse a los nuevos tiempos digitales, sin descartar planteamientos clásicos como el amor, que implica preocuparnos y compadecernos del otro. Para Freire, 2013, el amor es la transformación definitiva. Seguidamente planteé la pedagogía crítica transcompleja, caracterizada por un lado por el compromiso con la educación, que demanda el convencimiento de la posibilidad de cambio. Así, para Freire, 2008, implica comprometerse con el mundo. Por su parte, Soto y Pedrosa, 2017, plantean que educar para la justicia y la solidaridad es educar para el compromiso en la transformación de la sociedad. Esta pedagogía entonces promueve la responsabilidad y el reconocimiento del otro, la innovación y por ende la transformación creativa de la práctica pedagógica y de todos los actores de la comunidad educativa, y requiere que los docentes y estudiantes estén involucrados, implicados, pero conservando sus diferencias. Implica entonces convivir en contextos de confianza y bienestar, desarrollando la autonomía. Freire 2008 señala que se va construyendo la autonomía en la experiencia de varias e innumerables decisiones que van siendo tomadas. Por otra parte, esta pedagogía crítica transcompleja también se caracteriza por ser transdisciplinaria, es decir, reconoce la importancia de la integración de diferentes disciplinas y saberes. Es un proceso de reflexividad profunda, es decir, pensar sobre el propio pensamiento, atender a las necesidades de los sujetos, los saberes y el contexto, negándose a reforzar prácticas que promueven el conformismo y la apatía, así como potenciar los sentidos y significados compartidos. Es una pedagogía entonces de la complementariedad entre el conocimiento científico académico y el saber popular, la autoridad y la libertad, la ética y la estética,
valores y utopía, reflexión y acción, competencias individuales y socioculturales, educación y vida comunitaria. Podemos concluir entonces este capítulo 4 señalando que la pedagogía crítica transcompleja es un encuentro entre humanos y para humanos, haciendo posible el amor como un sentimiento transformado en acción, lo que implica un educador transformador y un estudiante creativo. Señala Ingenieros 2010 que el primer mandato de la ley humana es aprender a pensar y el segundo es hacer todo lo que se ha pensado. Esto es básico porque pensar correctamente es la base del pensamiento crítico. Es decir, de acuerdo a Freire 2011, procurar descubrir y entender lo que se halla más escondido en las cosas y los hechos. Imbuirse en la pedagogía crítica es ir más allá de lo que hasta ahora se ha descrito, analizado, reflexionado e interpretado por los diferentes autores que han realizado investigaciones en este enfoque educativo. Precisamente en este siglo XXI se acogen nuevas miradas de la realidad global en la cual cada ciudadano planetario se encuentra inmerso en una cultura globalizada que impregna la vida en común y la sociedad avanza hacia donde sus políticas lo dirigen en cada ámbito de la vida en comunidad. En este andar, la educación tiene un papel preponderante, tal como lo afirma la Organización de Naciones Unidas, en un esfuerzo por lograr el objetivo de las metas del milenio, referido específicamente a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y proponer oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos los ciudadanos del planeta. De allí que proponemos esa posibilidad de la pedagogía crítica como enfoque educativo en Venezuela. Se reivindican los fundamentos de la pedagogía crítica que desafían no solo al docente, sino a la comunidad en general para asumir los cambios que sean necesarios con una actitud que reprocha lo injusto, lo desigual, lo antidemocrático, pero a su vez se incorpore para lograr la consolidación de la sociedad desde el ser y el hacer de los ciudadanos y se privilegie la calidad de la educación. En este aspecto estamos entonces considerando fundamentalmente las directrices del proceso educativo venezolano en términos legales, la fundamentación de la pedagogía crítica y finalmente las voces de los docentes venezolanos. Señalamos que los instrumentos legales que rigen la materia educativa están explícitos para su concepción y aplicación. Se evidencia énfasis en privilegiar los derechos humanos, la construcción de una sociedad justa, la libertad y la emancipación, así como la práctica de la equidad y la inclusión. Los fundamentos de la pedagogía crítica que consideramos en esta oportunidad están referidos a la autonomía como esa capacidad del ser humano de actuar y accionar, el enfoque dialógico enmarcado en la interacción y el proceso comunicativo entre las personas, el empoderamiento fundamental para relevarse ante lo instituido que de manera directa o indirecta ejercen discriminación, desigualdad y la injusticia social. La justicia social, que parte del propósito de promover esa igualdad social, el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. La contextualización, que tiene que ver con la acción de relacionar una situación en el contexto donde se origina, la educación como práctica política para transformar las estructuras de la sociedad y finalmente, importante también, el desarrollo del pensamiento crítico donde se fundamenta esta pedagogía que tiene que ver con que las personas adquieren la capacidad de discernir, analizar, reflexionar y tomar decisiones acertadas basadas, por supuesto, en una mirada consciente de la situación que se plantee. Finalmente, tenemos también las voces de los docentes en los cuales se destacan aspectos que se consideran relevantes en cuanto al planteamiento referido a concretar la pedagogía crítica en el sistema educativo de nuestro país.
El sexto capítulo, titulado Experiencias pedagógicas críticas en el contexto de la educación inicial y primaria, tiene como objetivo resaltar su relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes y su contribución a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. En este sentido, se busca reinterpretar el paradigma educativo iniciado en el 2002, el cual coloca al ser humano como sujeto social con la capacidad de participar activamente en la transformación de la sociedad. Esta perspectiva se refleja en un modelo integral del sistema educativo venezolano que se erige como un pilar fundamental de la nueva matriz política, social y cultural del país. Su finalidad es proporcionar una formación integral de alta calidad, accesible para todos los ciudadanos. Este modelo es el resultado de una reforma educativa que aborda todos los aspectos relevantes para el individuo, incluyendo dimensiones cognitivas, emocionales y sociales, en consonancia con los valores y principios de la educación bolivariana. De allí que, basándome en ello, en estas premisas, el capítulo se estructura en 4 subtemas. El primero, aspiraciones y expectativas de la sociedad en la educación. Acá destaco, en correspondencia con la visión bolivariana, la preparación se genera desde una edad temprana hasta la adolescencia para la vida y el compromiso social. Esto se refleja en las bases curriculares de la educación inicial y primaria, las cuales son el resultado de un proceso participativo que considera tanto aspectos locales como compromisos internacionales. El segundo, explorando experiencias, las cuales abarcan la participación como medio para empoderar al estudiante, la promoción de la educación inclusiva y el reconocimiento de la diversidad cultural, donde se destaca al respecto el tema de las diferencias y la valoración de las distintas tradiciones. El tercero, experiencias pedagógicas críticas en educación primaria, busca estimular la curiosidad y la exploración de los estudiantes, lo cual implica un aprendizaje que fomente la reflexión crítica sobre la realidad, incorporando elementos como la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, el arte y la expresión creativa, la educación ambiental, así como la formación en valores y ética. Por último, navegando en sugerencias prácticas, allí se plantean elementos para mejorar la formación del docente en educación y promover una implementación exitosa de prácticas pedagógicas críticas, y de allí que entonces varias de estas sugerencias prácticas pudiesen estar en la revisión y actualización del currículum de formación, en facilitar oportunidades de formación continua, mentoría y acompañamiento, recursos educativos y materiales, apoyo institucional, capacitación específica, involucrar a las familias y la comunidad. En conclusión, este capítulo nos ha llevado a reflexionar sobre el poder transformador de las experiencias pedagógicas críticas, así que los invito a fortalecer su compromiso con la implementación de estas prácticas para construir un futuro más justo, equitativo y próspero. Cada acción que tomemos en el ámbito educativo tiene el potencial de impactar positivamente en la sociedad en su conjunto. Así que sigamos adelante con determinación y optimismo en este importante camino hacia la transformación educativa y social. Gracias por este momento y por la atención dedicada en este espacio. Muy buenas. A continuación explico el capítulo número 8, experiencias pedagógicas críticas en el contexto universitario público venezolano. Mi nombre es doctora María Fernández, investigador adjunto CESPE Venezuela. Voy a comenzar con un pensamiento. La pedagogía crítica no solo educa mentes, sino que despierta conciencias y forja agentes de cambio dispuestos a transformar su realidad y construir un futuro más justo para todos. El texto que les presento versa sobre la implementación y los beneficios de la pedagogía crítica en el contexto universitario público venezolano.
resaltando cómo este enfoque educativo va más allá de la mera transferencia de conocimientos, buscando empoderar a los estudiantes para que desarrollen pensamiento crítico y se comprometan con la transformación social. Algunos puntos destacados de este capítulo son definición y objetivos de la pedagogía crítica, en el cual se explica la pedagogía crítica, que busca más que la mera instrucción académica, fomentando el pensamiento crítico y el compromiso social en los estudiantes para abordar desigualdades y problemas sociales. Aspectos esenciales de la pedagogía crítica, en el cual se detallan principios fundamentales como el diálogo participativo, la conciencia crítica, la contextualización sociohistórica y el compromiso con la transformación social. En el mismo sentido, experiencias pedagógicas críticas en la Universidad Pública Venezolana, en el cual se describen prácticas específicas como el aprendizaje basado en problemas sociales, la investigación-acción participativa, el análisis crítico de medios y la reflexión-acción. Del mismo modo, aplicación de la pedagogía crítica, en el cual se sugieren diversas estrategias pedagógicas, incluyendo el diseño curricular holístico, el enfoque dialógico participativo, la investigación-acción reflexiva y la evaluación auténtica. Como quinto punto, desafíos y consideraciones futuras, en el cual se mencionan desafíos como la resistencia institucional, el cambio y la necesidad de formación docente continua, así como la importancia del compromiso sostenido de todas las partes interesadas. Como sexto y último punto, el impacto en la sociedad, en el cual se destaca cómo la pedagogía crítica puede influir positivamente en la sociedad al formar ciudadanos críticos y comprometidos con la transformación social. En resumen, el texto aborda cómo la pedagogía crítica se implementa en la Universidad Pública Venezolana, sus principios fundamentales, prácticas específicas y su potencial impacto en la sociedad. Muchas gracias por su atención. Saludos virtuales, quien les habla la doctora Noelia Alfonso, autora del capítulo del libro titulado Pedagogía Crítica en la UNES. Este capítulo tiene como propósito difundir los postulados que rigen la UNES como aporte para su visibilización, reconocimiento e incorporación en la praxis educativa de quienes ejercemos la docencia en esta alma mater. A tales efectos, comprende dos grandes subtemas. El primero titulado Diálogo y Reflexión, en el que se plantea que la UNES asume la dialógica dialéctica como intrínseca a la interacción diaria entre los actores educativos unesistas para el intercambio de saberes y experiencias. Y un segundo subtítulo denominado UNES, una nueva era de educación en seguridad ciudadana, ya que para que la UNES pueda cumplir fielmente su cometido, debe emplearse la propia pedagogía crítica para reflexionar acerca de su quehacer educativo. Finaliza pues este capítulo con una propuesta de cómo debe darse esa pedagogía crítica en la UNES. Espero que disfruten este capítulo y que les sea de provecho. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, quien les habla la doctora Alice Bautista Carvajal, quien va a referirse a este proceso de investigación titulado Los modelos de formación en el área de salud de las universidades emergentes venezolanas, que se fundamentan en la visión pedagógica crítica, según la cual se confía en los participantes, en su razonamiento. Desde este punto de vista hay una manera de repensar la salud colectiva, es a través de un modelo de atención que se construye desde los territorios, presentando alternativas complejas que permiten la aprehensión de distintas situaciones donde cada participante va relacionándose y fortaleciéndose con los aspectos vinculados a la cultura, a los espacios donde se desenvuelven. Y esto quiere decir de sus propios territorios, teniendo en cuenta lo político, lo ético y la práctica. De ahí que el propósito del capítulo es reflexionar acerca de las experiencias pedagógicas críticas de la Universidad de Ciencias de la Salud
desde la revisión documental y las experiencias de la autora como docente de esta universidad. A tales efectos, se estructura en 3 partes: la pedagogía crítica de los autores y sus habilidades del pensamiento crítico y el fundamento crítico de la formación de la Universidad de Ciencias de la Salud. El fundamento crítico de la Universidad de Ciencias de la Salud de Venezuela se centra en el pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez de aprender haciendo, para la adquisición de nuevos hábitos y relaciones sociales. En este sentido, educar para la libertad, la formación de ciudadanos por medio del saber. Por lo tanto, la Universidad de Ciencias de la Salud garantiza la formación de profesionales técnicos para el Sistema Público Nacional de Salud, que sean responsables de transformar la concepción de la salud. En esta consideración de la universidad se generan habilidades de los equipos de salud, de los estudiantes, de las comunidades, para que exista un movimiento de pensamiento desde el punto de vista convergente, divergente y lateral. Dentro de este contexto de pensamiento divergente genera ideas creativas mediante la exploración, trazando un camino hacia una nueva solución convergente que permite llegar a una solución definitiva para el problema. Y por último, el pensamiento lateral, según el Instituto LISA en el 2015. Hace referencia a De Bono, quien refleja que este rompe los patrones de pensamiento estático y busca líneas alternativas de pensamiento crítico y analítico, que consisten en resolver de forma más original y creativa y de modo que se puedan hallar respuestas novedosas a los dilemas de la vida cotidiana. Pedagogía crítica, una mirada desde el cuidado humano. El amor está implícito en todas las aristas del saber conocer del enfermero, y es a través del amor que hacemos más humano el cuidado. En líneas generales, el ser humano amoroso, a través de unas manos conectadas con el espíritu, el alma y el cuerpo, de una profesión llamada enfermería, engalana la ciencia y el arte de cuidar. Quien les habla, la doctora Cardel Betty. En tal sentido, la educación tiene la finalidad de formar de manera integral al individuo en el contexto académico, significada por el cuidado humano, con especial énfasis en la formación en valores, realidades que le permiten al hombre situarse a sí mismo en su relación con los demás y con las categorías que mueven la esfera de la acción humana. Las acciones de enfermería están dirigidas a la atención de las respuestas humanas generadas en las personas ante cualquier situación de salud que confronten en un momento determinado. El cuidado humano, como esencial del ser de esta profesión, corresponde únicamente a los profesionales involucrarse de manera integral con el cuerpo, la mente y el espíritu a través de una comunicación plena, cargada de energía, de los que cuidan en este universo del conocer. El cuidado humano amoroso es un indicador del acompañamiento respetuoso de los ritmos individuales de cada usuario. La pedagogía crítica impulsa la autonomía, el empoderamiento y la reflexión crítica de los profesionales de la salud al generar ese pensamiento crítico, reflexivo, dialógico, participativo y horizontal, respetando la diversidad de voces, saberes y experiencias que promueven la praxis enfermero en una perspectiva desde el cuidado humano integral, donde interactúa la formación en esa base del cuidado humano amoroso, pertinente, holístico y de calidad, la identidad a través de una educación democrática y respetuosa de los derechos de la persona y una autonomía
donde el profesional tiene la autonomía, el liderazgo y las tomas de decisiones que le permiten transformar las realidades. Saludos a todos, por acá la doctora Yesenia Centeno con el último capítulo del libro titulado Pedagogía del Pensamiento Crítico en la Formación en Investigación. Esta temática nace de la necesidad de transformación de la concepción del proceso formativo y el acompañamiento en investigación de estudiantes universitarios, el cual es abordado desde dos momentos esenciales: el momento cuando se hace la formación en investigación y el momento cuando se acompaña al estudiante a investigar. Desde la formación en investigación se hace necesario que exista un proceso formativo en la pedagogía crítica en la investigación, donde se conlleve a tener una conciencia sólida de la interrelación que existe entre la educación con la vida cotidiana, desde los preceptos de globalización, dado a la necesidad de tener una mirada local y global de la concepción de la sociedad-universidad. Estos elementos me permiten, desde los preceptos de la pedagogía crítica, mirar que un proceso de investigación, cuando el estudiante se está formando, pasa por tres elementos o tres niveles. En el nivel educativo es donde hacemos el proceso de enseñanza o de acompañamiento del aprendizaje desde la postura posmoderna, es decir, que entendemos que en la actualidad el estudiante es autónomo, autodidacta, transformador, descubridor de su propio aprendizaje, de sus propios conocimientos. En el nivel instructivo, que es el proceso de desarrollo de las investigaciones, se hace con el acompañamiento de un tutor. Es decir, este tutor permite que el estudiante dirija su producción de conocimiento, pero muy cercano a su contexto real, a su contexto vivencial y por lo tanto desde sus intereses y necesidades. En el nivel desarrollador de este proceso formativo en pedagogía crítica, permite darle una transversalidad paradigmática y disciplinar, es decir, se le permite al estudiante conocer las diferentes formas de producir conocimiento y él es el que selecciona aquella que se siente más cómodo desde su propia realidad. Ahora, en el proceso del acompañamiento tutorial, se debe entender que el docente es un educador, es el primero que tiene que tener un pensamiento transformador. Por lo tanto, desde la pedagogía dialéctica crítica, nos muestra que el docente ayuda al estudiante a afrontar la tensión de generar sus propios significados. Por lo tanto, se mira al estudiante como un sujeto y un objeto de significado. Son elementos que nos van a permitir mirar la construcción de conocimiento dentro de las universidades desde el pensamiento crítico. Los invito a que nos puedan leer.